Vamos a seguir entonces con la República. Eh, Llamemos sociedad, la República. En este caso, la República tendría a ser la segunda etapa del proceso civilizatorio romano, desde el 509 hasta el 27 a.C., cuando se instaura el Principado y da comienzo el Imperio. Pero bueno, la República va a tener determinadas características eh, para pensar justamente el proceso, ¿no?, de estos años, ¿no? De un periodo en donde justamente cuando uno piensa en la república, república significa res pública, vendría a decir de latín res pública, es decir, la cosa pública. Y acá tenemos que pensar justamente qué es la cosa pública, de qué estamos hablando con la cosa pública. Bueno, estamos pensando también en la participación ciudadana, porque van a empezar a aparecer justamente dentro de la república eh, una serie de instituciones, o llamadas también magistraturas, que van a permitir a incorporarse a parte de la población dentro del ámbito político. Ya no va a ser solamente los patricios los únicos que van a participar justamente de, del ámbito justamente público, sino que también van a ir incorporándose los plebeyos, como esa población que antes justamente eran aquellos que no eran patricios, ¿no? Que no tenían derecho a participar dentro de los cargos políticos, si se quiere, pero bueno, dentro de la República van a empezar a participar de a poco, pero también producto de la conflictividad social. No es que había ya desde el nacimiento de la República había una necesidad de incorporarlos, no, fue producto de los conflictos sociales lo que hizo que progresivamente vayan incorporándose dentro del escenario político. A ver, ¿qué sería un gobierno republicano justamente? Bueno, un gobierno donde hay diferentes funciones políticas, es decir, donde hay diferentes cargos políticos y donde ya desaparece la figura del rey. Justamente el rey en tiempos de la monarquía, eh, producto, ¿no?, de que no podía combatir directamente el poder real, el verdadero poder que tenía en el Senado, comienzan a producir algunas reformas en beneficio del pueblo, justamente para favorecer su propio poder, para poder obtener el apoyo del pueblo. Empiezan a incorporar pequeñas reformas, por ejemplo, incorporarlos dentro del ejército, cosa que hizo, ¿cómo se llama?, de alguna manera enfrentarlos con el Senado, y el Senado decidió desplazar a los reyes, porque esa es una característica principal, ¿no?, del poder del Senado, era que podía expulsar a los reyes si quería, por eso también su poder estaba limitado. Entonces, en tiempos de la monarquía, el último rey fue expulsado por el Senado, y de esta forma se da comienzo a la República. El objetivo más que nada era evitar justamente la concentración del poder en una sola persona, como se creía que hubiera pasado si seguía existiendo la monarquía. Por eso la República decide descabezar eh, el poder del rey, y de alguna manera comenzar a dividir ese poder que tenía el rey antes en diferentes magistraturas, en diferentes cargos políticos. Pero, guarda con esto, que aparezcan diferentes magistraturas o diferentes cargos políticos no significa que el poder resida en cada una de ellas. Sí, está dividido en diferentes personas el poder. Por eso son las magistraturas, son colegiadas, porque tienen diferentes personas eh, dentro de cada uno de los cargos. Tipo, no es uno solo el que cumple esa función, sino que hay muchas personas, por eso son colegiados, son una cantidad de personas o de miembros que no es uno solo, sino más de uno. Pero el verdadero poder en la República va a estar concentrado en el Senado. O sea, el Senado decide por encima del resto. Y más que una república, tendríamos que pensar también en la idea de un gobierno aristocrático, en donde justamente este sector de los mejores, este sector de los más importantes, los más destacados, que es el Senado, van a tener el verdadero poder en la república, aunque discriminado en una serie de magistrados que tenían un poder, fíjense, eh, no solamente colegiado, que estaba dividido entre diferentes miembros, sino que era un poder limitado en el tiempo.
porque su poder tenía una duración de un año. O sea, eran magistrados que duraban un año en el poder. Sin embargo, los senadores tenían cargos vitalicios, es decir, se encontraban de por vida en ese cargo. Incluso su cargo era heredable, es decir, lo heredaban a su propia familia, a sus propios hijos. ¿eh? Entonces esos paterfamilias, esos patricios, seguían gobernando más allá de haber terminado el periodo monárquico. En la República su poder era el verdadero poder. Y además eran elegidos también, los magistrados eran elegidos por las asambleas, estas asambleas que posteriormente van a ser ocupadas por plebeyos, ¿eh? Pero también por patricios. Y hay un dato importante a tener en cuenta. Solamente se entregaba el poder absoluto, es decir, la totalidad de todos los poderes de las magistraturas en una sola persona cuando había situaciones de emergencia. En este caso tenemos que pensar en los dictadores. Los dictadores eran justamente esas personas que concentraban el poder, pero solo por 6 meses, es decir, hasta que se terminara ese periodo de crisis. ¿Mm? Y por otro lado, los cargos, para tener en cuenta, eran anuales. ¿Qué significa eso? Que no se cobraba ningún sueldo, ningún salario por la participación de los ciudadanos dentro de las magistraturas. ¿Mm? Bueno, me parece que estoy explicándolo mucho y yo en realidad quería hacer un pasaje muy general de esto. Bueno, y por último, pensamos en la conflictividad social. Yo les había dicho que las magistraturas se van a nutrir de plebeyos, pero en tanto y en cuanto sean los plebeyos los que van a empezar a, 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 em, a preguntarse de por qué, de alguna forma nosotros, o sea, los plebeyos, participaban dentro del ejército, formaban parte del ejército conquistador y que producían justamente gran riqueza a través del traslado de los tributos y de los esclavos, incluso justamente el enfrentamiento cuerpo a cuerpo en cada una de las batallas. ¿Por qué no podían tener representación dentro del espacio público, dentro del espacio político? Bueno, es así como producto de un proceso conocido como la secesión de la plebe, es decir, de la separación de la plebe, de los plebeyos que van a ir a un territorio determinado, eh, justamente a reclamar por su participación, o si no, por la separación del resto del Estado romano. Ante esta situación, justamente los patricios deciden concederle ciertas magistraturas que les permitan a ellos no solamente la participación, sino también el derecho a vetar toda aquella ley que esté en contra de su propio beneficio. Entonces se va a instaurar, por ejemplo, una de asambleas, las asambleas plebeyas, eh, que van a ser justamente estas asambleas centuriadas, las asambleas tribunas, y también, por otro lado, un poder real que van a tener justamente es el de los tribunos de la plebe, es el tribunado de la plebe, que va a consistir justamente en una persona, un magistrado, que va a tener la característica de ejercer la intercesión. ¿Qué es la intercesión? El poder de vetar, es decir, de anular cualquier ley que vaya en contra de sus intereses. Entonces va a tener van a conceder los patricios un poder a los plebeyos para justamente evitar cualquier tipo de rebelión y que no participaran justamente en esa expansión características del imperio romano, del proceso, de todos los procesos de la vida, tanto la monarquía en la república del imperio, la característica sine qua non va a ser justamente la expansión militar romana, pero para expandirse militarmente Roma necesita sí o sí de soldados, y los soldados los obtenía de los plebeyos. Entonces, si no incorporaban los patricios a los plebeyos dentro de la ciudadanía, seguramente ese mecanismo de acumulación de riquezas no iba a ser tal y por tanto iba a entrar en crisis. Entonces, antes de una crisis política e incluso de una crisis militar, económica, perdón, se decide conceder ciertos derechos a los plebeyos. Pero bueno, sigamos adelante que tengo mucho adelante. Bueno, acá van a ver un video que habla sobre justamente las tácticas y que voy a preguntarles sobre esto porque
prácticamente algo necesario para pensar justamente ese proceso de acumulación de riquezas del Imperio Romano. Uno cuando tiene que pensar, a ver, en Roma y en las antiguas civilizaciones, tiene que pensar en cómo consolidaron justamente la generación del excedente, porque no es solamente, a ver, pensar de que se ubicaron cerca de los ríos, sino de pensar las estrategias necesarias para generar eh, esos productos que le permitan sobrevivir, pero que también le permitan darse ciertos justamente momentos de ocio y generar justamente las riquezas para poder desarrollar su civilización, ¿eh? Y también su propia cultura, su propia arquitectura, ¿eh? Eh, y obviamente todo el desarrollo que tiene que ver con la incorporación justamente de diferentes sectores dentro del espectro político. Y el ejército justamente era una forma también, un acceso a la vida, no solamente militar, sino también a la vida política. Y también era una forma de prestigio social, pero más que nada era una forma de acumulación de riqueza. Entonces hay que pensar justamente en cómo se dio ese proceso de profesionalización a lo largo de la historia romana, es decir, que fueron incorporándose como un trabajo, ¿no? Con un salario propio, y con una dedicación plena. Entonces ustedes, la idea es que puedan ver, observar el video y que también puedan leer un poquito más cómo, cuáles son esas consecuencias, acá lo tienen acá abajo, dice leer más, cuáles son las consecuencias de la conquista, ¿eh? Que van a ser muchas, pero que necesito que ustedes las lean. El proceso de romanización, el proceso de obtención de riquezas, la obtención de esclavos, como ya dijimos previamente, la generación de latifundios, es decir, la incorporación de tierra y de formación de grandes propiedades que son trabajadas por esclavos, pero que son posesiones de los patricios y de los plebeyos más ricos, que justamente estos plebeyos más ricos son los que, esos generales o esos militares que fueron acumulando riquezas por medio del botín y empezaron a tener apoyo político y que van a destacarse por encima de los otros. Bueno, esto es importante para tenerlo. Vamos a ver si va a lo último, que vendría a ser el imperio, que es quizá la etapa más conflictiva de todas. Es una etapa, obviamente, en donde a ver, el periodo republicano y el periodo imperial se va a dar un proceso de guerra civil, acá lo tenemos, primero a partir de esta cuestión de la necesidad de reformas sociales que permitan justamente a determinados sectores de la población que se encontraban empobrecidos y que fueron a residir a la ciudad de Roma, generarles algún tipo de riqueza, por medio, por ejemplo, del reparto de tierras o del reparto de alimentos, pero reformas que, en fin, nunca se pudieron realizar por la presión de los sectores aristocráticos, en este caso los patricios, que veían como afectados sus propias riquezas. Entonces, estas reformas que no se van a poder realizar también van a ser, van a, como a trasladarse, eh, a ser justamente algo que no se pudo solucionar y por tanto va a ser justamente uno de los puntos principales para pensar de por qué de la caída de Roma y de la crisis primero de la Roma y por último la caída. Acá vamos a pensar justamente en los hermanos Graco, ¿m? Que fueron justamente tribunos de la plebe que empezaron a pensar proyectos de ley para beneficiar a los plebeyos. Bueno, proyectos que quedaron justamente, como les dije yo, en la nada. Después vamos a pensar en la crisis justamente de la República, ¿no? Previo al imperio. Ya en este caso vamos a pensar en la guerra civil, ¿no? Y vamos a pensar justamente en esta figura del dictador. Creo que yo les había dicho que en la República va a empezar, va a aparecer este personaje que va a ser el dictador que durará solamente 6 meses. Bueno, sin embargo, tiempos de la República, la crisis de la guerra civil va a llevar a que
por ejemplo, Julio César se proclame dictador vitalicio, es decir, para toda la vida, y que en este caso el patriciado se horrorizara ante esa situación y que conspirara contra Julio César, y esa conspiración y su posterior asesinato va a llevar justamente al surgimiento de un nuevo poder que va a ser el principado. ¿Mm? Entonces vamos a pensar justamente en esta figura del dictador vitalicio y en la figura de Julio César, que es un personaje que ustedes habrán escuchado más o menos por ahí, que en el año 49 perdón, 44 va a ser asesinado y que con el asesinato va a llegar nuevamente a un proceso de guerra civil que dará surgimiento al Principado. Es eso lo que ustedes van a ver con posterioridad, que acá pues, yo lo puse, que dice como el título todo el poder a Augusto, y Augusto va a ser el sobrino de Julio César y por tanto pertenecía a su propio clan, era su pater familia, y por tanto todo el poder en algún momento se va a concentrar en su persona. Primero por medio de el surgimiento de un triunvirato, pero con posterioridad, eh, más que nada por una guerra civil con otras personas, con otros personajes de la época. Con el Principado de Augusto va a dar surgimiento a lo que se conoce como la paz romana, es decir, un momento de estabilidad, de prosperidad económica, eh, y algo importante, que fíjense, si bien en su momento eh, un temor, un rechazo, ¿no?, a la instauración de un poder monárquico, con Augusto justamente va a surgir el principado. No vamos a pensar en reyes, fíjense, sino en el sucesor, en el príncipe. Ese sería el que hereda al rey, justamente para evitar esa estigmatización, para evitar ese temor o ese rechazo de los sectores patricios, Augusto se hace llamar príncipe. Sin embargo, acá hay algo importante, Augusto va a empezar a concentrar gran parte del poder de las magistraturas en sus manos, porque él va a tener la última decisión. Guarda, esto no significa de que, eh, de que van a dejar de existir las magistraturas. Todo lo contrario, las magistraturas y el Senado van a dejar de existir, pero el poder real lo va a tener justamente el príncipe. Fíjense, ¿se acuerdan de que el poder real en la República lo tenía justamente el Senado? Bueno, ahora en el imperio el poder real lo va a tener el príncipe, que va a tener el poder de la última decisión, va a decidir gran parte de los asuntos políticos y los asuntos militares, pero siempre las magistraturas van a estar, van a perder importancia, pero van a seguir existiendo porque van a seguir trabajando en la preparación de las leyes y en la presentación de esas leyes al príncipe, en este caso Augusto, pero es él el que las va a decidir, y el Senado también es el que va a aconsejar, pero es el único que va a decidir, va a ser el rey, en este caso el príncipe. Y por otro lado, algo importante para pensar justamente en la instauración de un imperio, que es el surgimiento de dinastías, es decir, el príncipe con Augusto se inicia un proceso en que los reyes, en este caso el príncipe Augusto, va a elegir su propio sucesor. Con Augusto comienza un periodo en que no solamente él, sino los sucesores van a elegir justamente a quién los va a suceder en el cargo de rey. Entonces con él se comienzan a erigir las primeras dinastías familiares, porque todo el poder va a quedar en manos de familias ¿eh? Que van justamente a ser poseedoras del máximo poder. Fíjense que tanto en la crisis de la República como en el Principado van a tener que ver dos videos muy diferentes. Esos videos van a ser esenciales para poder ustedes articular el último trabajo práctico, entonces lo van a tener que ver y es necesario que lo puedan pensar en función justamente de las consignas de trabajo. Para finalizar tenemos la crisis del imperio, ¿eh? Antes del 476, que se va a dar entre el 285 hasta el 476, cuando cae realmente el poder real, el poder de una parte del Imperio Romano, pero en la crisis del imperio justamente se va a producir producto de esa crisis, la llamada crisis del siglo III, se van a producir una serie de reformas políticas que van a tratar más que nada de afianzar el control sobre el territorio y el control sobre la generación del tributo, para de alguna manera
solventar económicamente a los ejércitos, porque los ejércitos, si tenían que mantener las fronteras, tenían que ser pagados, recibir su paga, y por eso se tenía que generar justamente el control, no solamente de ese tributo, sino también de los territorios, frente a invasiones, o en realidad a pequeñas incursiones que daban los pueblos vecinos, que eran llamados pueblos germanos, que justamente venían de el territorio del sudeste de Europa. Todos esos pueblos germanos posteriormente van a ser los que van a invadir violentamente en el 476, pero que en tiempos del 285, del Bajo Imperio, como se conoce, solamente hay pequeñas incursiones que incluso los germanos empiezan a participar de los ejércitos romanos. Fíjense que va a ser importante también pensar en esta situación, ¿no? De quiénes van a participar ya en este ejército, ¿no? Pero bueno, esas reformas que van a tratar de consolidar el control de los territorios, de consolidar políticamente a los emperadores, ¿no? Porque los emperadores muchas veces, si ustedes ven justamente las nóminas, es decir, los nombres de los emperadores y cuánto duran en el poder, duran muy poquito en el poder porque son asesinados, incluso por sus propios pues, filas militares. Entonces, no van a durar mucho tiempo. ¿Mm? Entonces también la idea es también controlar el poder de estos emperadores. Por ejemplo, Diocleciano se va a considerar dominus, es decir, se va a considerar señor, ¿m? Y no va a haber ya ciudadanos en sí, sino súbditos. ¿M? Y también con él se va a fundamentar lo que se va a llamar la tetrarquía, es el gobierno de cuatro emperadores, si se quiere, dos emperadores y dos coemperadores, y después sus emperadores sucesores, como va a ser Constantino, Teodosio, van a instaurar, por ejemplo, la libertad de culto por un lado, es decir, que las religiones van a ser permitidas dentro del Imperio Romano, no van a ser perseguidas, como lo fue el cristianismo en su momento. eh, y por otro lado, con Teodosio, por ejemplo, se va a instaurar el cristianismo como religión oficial del Estado romano. Pero también con Teodosio se va a dar una particularidad, se va a dividir el Imperio Romano en dos partes, el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, eh, para justamente controlar dos espacios territoriales bastante grandes. Si uno tiene que pensar justamente en la caída de Roma, tiene que pensar no solamente en la crisis económica, sino en esa expansión territorial que fue tan grande, y el territorio se hizo tan extenso que fue imposible controlarlo, y dominarlo. Entonces, esas reformas que se hicieron ya a fines del 300 después de Cristo tenían relación con esa necesidad de afianzar ese control y garantizar la introducción del tributo. ¿M? Pero justamente, como les dije, cuando se producen las invasiones, eh, se presenté acá en algún momento, voy a dejar de compartir. Vamos a volver acá, empezar, hacer acá, ahí, el imperio. Bueno, cuando decimos más info, por ejemplo, acá en la última parte es justamente la característica eh, general de por qué cae Roma, que no es solamente producto de la crisis interna, sino que externamente también la invasión de pueblos germanos va a ser algo importante para tener en cuenta. ¿Eh? Eh, que entonces no es solamente una crisis interna, es una crisis externa, una multiplicidad de crisis que va a llevar justamente a esta caída del Imperio Romano de Occidente, ¿m? Que va a ser en el 476, pero el Imperio Romano de Oriente recién va a caer en 1453, pero ya estamos hablando en tiempos de la Edad Media que ustedes van a ver más adelante.